Hola chicos, qué bueno que estén con nosotros una semana más. Mi nombre es Ronald Solano, hoy estoy con mi amigo Leo Serrano. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted, Ronald? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Hoy nos reúne un tema sumamente apasionante. Hemos visto durante estas semanas en esta serie llamada Influencer, hemos visto varios temas. Iniciamos viendo la familia, seguimos viendo los amigos, cómo podemos ser influenciados y cómo podemos influenciar nuestros amigos. Y hoy nos reúne el tema de comunidad. ¿Qué es la comunidad? ¿Cómo nos influencia o cómo podemos influenciar la comunidad? Y hoy me gustaría poder tener una conversación, Leo, con vos acerca de este tema. Es un tema sumamente retador y para nadie es un secreto que hoy en día para los jóvenes, para nosotros los jóvenes, la comunidad, la manera en la que nos influencia siempre es un reto. Entonces, para poder iniciar, Leo, me gustaría plantear la primera pregunta. ¿Cómo nos vemos influenciados hoy día los jóvenes en la comunidad? ¿Qué crees vos? Claro, creo que vivimos en una sociedad en la que las personas tienen muchísimas opiniones diferentes y si vamos a Moravia, a Coronado y hiciéramos una encuesta, definitivamente encontraríamos diversas maneras de pensar, de cómo comportarse, de reaccionar ante las situaciones, de poder determinar qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, sí, estamos en una comunidad y un mundo donde continuamente estamos recibiendo muchas corrientes, ¿verdad? De pensamiento y como hijos de Dios estamos siendo muy atacados porque el mundo lo que nos quiere es alejarnos de Dios y nos dice, no, sus ideas ya quedaron atrás, tiene que modernizarse, porque definitivamente la cultura es diferente y lo que dice la Biblia ya no se aplica, o muchísimas otras, ¿verdad? De formas de pensar y que al final lo que nos dicen es, no, usted no tiene la verdad, sino la verdad la tengo yo. Pero el problema es que irónicamente es una verdad equivocada. Y aquí es donde vamos a hablar el día de hoy acerca de cuál es nuestra responsabilidad ante una comunidad que está pensando y está actuando muy diferente con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Claro, Leo, creo que lo que decís es sumamente valioso. Hoy en día los jóvenes se desenvuelven en muchísimos ambientes. Si estoy en un equipo de fútbol y practico fútbol, hay un círculo social donde indudablemente siempre hay una influencia muy marcada y hay personas que tienen una manera de pensar que no necesariamente es cristiana o no necesariamente conocen el Evangelio, ¿verdad? Entonces el cristiano, el joven cristiano, debe de aprender a desarrollarse en su ambiente y es algo en lo que hoy vamos a profundizar bastante. También creo que los jóvenes deben de tomar decisiones importantes como cristianos. Debemos tomar decisiones muy importantes porque esto nos va a ayudar muchísimo a poder dirigir nuestra vida a ser como Cristo, que es el objetivo primordial que debe tener todo cristiano. Leo, y hoy el texto en el cual nos vamos a basar es en Juan 4. Juan 4 narra una historia sumamente apasionante, una historia sumamente importante que es de la mujer samaritana y Jesús. Nos cuenta el texto que Jesús iba de Judea a Galilea. Él iba en ese viaje y tiene que pasar por Samaria. En Samaria había una región llamada Sicar, que era una región o un lugar de Samaria. Ahí tiene un encuentro en un pozo con una mujer samaritana. La mujer está sacando agua del pozo y Jesús tiene el encuentro con ella y lo primero que le dice es, mujer, dame agua. La mujer se asusta y le dice, ¿cómo yo siendo samaritana te voy a dar agua a vos que eres judío? El contexto o culturalmente era mal visto esto porque los samaritanos eran vistos como de segunda clase. Realmente había una brecha cultural muy marcada sobre las personas provenientes de Samaria. Y Jesús no le interesa esto, por decirlo de alguna manera, y él rompe esta barrera cultural que había en su época y tiene este encuentro. Él tenía que tener un encuentro personal con una mujer de Samaria. Posteriormente empieza a desarrollarse una conversación donde Jesús le dice que le va a dar un agua que no le va a acabar la sed, no va a tener sed nunca más.
Y la mujer empieza a tener esta conversación apasionante con Jesús hasta el punto que Jesús le dice, bueno, trae a tu esposo. Nos cuenta el capítulo 4 de Juan. Y ella le dice, no, no tengo esposo. Y Jesús le responde, de cierto has tenido 5 esposos. Y la mujer se asusta y hasta lo trata de profeta porque realmente venía conociendo a Jesús, está teniendo una conversación sumamente, por decirlo así, no le ha contado nada de su vida y Jesús lo sabe. Entonces Leo, ahora a partir de esta leve introducción al capítulo 4 de Juan, contanos qué es lo que la mujer hace después de tener este encuentro con Jesús. Sí, dice el versículo 28 que la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Más adelante, en el 39, podemos encontrar que dice que muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a ese encuentro, le insistieron que se quedara con ellos y Jesús permaneció allí 2 días. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo. Wow, es un texto que nos puede dejar muchísimo para este tema que hoy vemos, que es la comunidad. Y podemos ver, primeramente, me gustaría destacar cómo la mujer tiene un encuentro frontal con Jesús. Y en el texto, inclusive Jesús le dice, hay algo que tú no conoces. Está frente a una persona que sabía que iba a venir un Mesías, y el texto nos lo dice a lo largo del capítulo 4. Ella sabía que iba a venir un Mesías, pero realmente no le conocía. Una cosa es saberlo y otra cosa es conocerlo. Y podemos ver en este encuentro cómo ella primeramente tiene un encuentro frontal, como lo decía, con Jesús, pero aparte de esto, ella va y le cuenta al pueblo, ella va y habla al pueblo y les dice, ¿acaso no será este el Cristo? Y plantea una pregunta en el pueblo que posiblemente le llamó la atención a muchísimas personas que no habían tenido el encuentro con Jesús hasta ese momento, pero que esta pregunta permitió que algo sucediera. Y ahora, Leo, continuando, ¿cómo podemos traer este mensaje a nuestros días? ¿Vos cómo crees que podríamos traer toda esta experiencia que tuvo la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan a nuestros días? Claro, claro. Si vemos que la samaritana, como decía, tuvo su encuentro, ¿verdad? Y yo creo que toda Samaria no hubiera, o Sicar, no hubiera podido conocer a Jesús si no hubiera habido ese encuentro que tuvo la samaritana con Jesús. Y es muy valioso rescatar que ella deja el cántaro y va corriendo al pueblo. Y es muy curioso porque a lo que iba era a sacar agua, a eso iba. Entonces, cuando uno se encuentra con este texto y que dice que dejó el cántaro ahí, lo único que podemos ver es que ella había encontrado algo más importante, definitivamente algo más valioso que el agua por el que ella iba. Y era un agua diferente, un agua que da vida eterna y que ella lo pudo conocer en el momento en que habló con Jesús. Entonces es fascinante ver que Jesús rompe esas barreras y tiene este encuentro con la samaritana y entonces a partir de eso es que ella puede decir, sí, esta verdad la tengo que contar. Todo el pueblo tiene que saber de esto. Eh, Trasladado a hoy en día, creo que es muy importante que nosotros podamos estar firmes en nuestra identidad en Cristo. Es indispensable que nosotros realmente reafirmemos nuestra fe y estemos completamente preparados para poder sí, desenvolvernos en nuestra comunidad y, y creo que definitivamente eso tiene que ser un encuentro diario. No, no podemos quedarnos con la decisión de un día, con un campa o simplemente porque algún momento creí y lo dejo, ¿verdad? Sino que no se trata solamente de conectarse todos los fines de semana,
sino de tener un encuentro y estar siempre conectado con Jesús y estar diariamente involucrándome y buscando de Él, deleitándome en su palabra y conociéndolo más y más y más, porque al final esto es lo que nos va a permitir influenciar verdaderamente y con nuestras vidas, nuestra comunidad. Claro, Leo, creo que lo que decía es sumamente importante y hablas de algo vital, que es lo que me gustaría que abarquemos en este primer punto, que es la firmeza y la identidad. Si bien es cierto, la Biblia nos manda, y Jesús mismo mandó a sus discípulos a compartir el Evangelio, pero no podríamos hacer esto de una manera tan eficaz si realmente nosotros no estamos firmes en el Evangelio. De hecho, me llama muchísimo la atención como Juan en este Evangelio y en sus cartas utiliza mucho la palabra permanezcan. Y Juan hace un llamado a permanecer. Y yo le agregaría esto a permanecer firmes, porque creo que esa es la base en la cual nos vamos a poder ir desarrollando como discípulos. Hay verdades bíblicas que nos van a ir revelando poco a poco, conforme profundicemos con el estudio de la Biblia, conforme profundicemos con la oración. Todo esto paulatinamente se va a ir revelando a nosotros. Entonces creo que este primer punto que mencionas es sumamente importante. Adicionalmente a esto, Leo, creo que también, y chicos, hay una necesidad. En la comunidad de hoy en día hay una necesidad y esto es indudable. Podemos ver toda esta situación que el mundo vive hoy en día, donde vemos muertes por muchos lados, donde vemos enfermedades por muchos lados. Y las personas tienen una necesidad. Y hoy, Leo, me gustaría preguntarte, ¿vos qué considerás cuál es la necesidad que tiene la comunidad hoy en día? Por supuesto, definitivamente la comunidad está necesitada del mensaje de Dios. Eso es evidente y como cristianos tenemos que asumir este llamado. Jesús deja muy claro cuando asciende, que nuestro llamado es hacer discípulos. En algún momento David mencionaba que un discípulo no es discípulo si no hace discípulos, ¿verdad? Es indispensable que nosotros asumamos esta responsabilidad y, y compartamos el mensaje. Eh, la comunidad está siendo sumamente afectada y si realmente tomamos en cuenta nuestro colegio, nuestros círculos sociales, los vecinos o cualquier otro ámbito donde nos desarrollemos, ya sea algún deporte o donde toquemos algún instrumento, lo que sea, eh, nos vamos a dar cuenta que hay una necesidad y hace falta en gran manera que se comparta el Evangelio, que ellos entiendan esta verdad. Eh, es muy interesante ver esta reacción de la samaritana porque lo que hizo fue salir corriendo al pueblo. Cuando supo la verdad, dijo, eso no me lo puedo quedar, tengo que ir a contárselo a todos. Entonces, con esta misma pasión tenemos que salir nosotros y creo que definitivamente eh, es demasiado chiva poder vivir con Jesús y yo creo que todos detrás de esas cámaras pueden decir y pueden estar de acuerdo conmigo de que es maravilloso. Es por eso que necesitamos asumir esto y definitivamente salir a compartirlo. Eh, la samaritana y el pueblo no eran los más estudiados. Cuando profundizamos más en el contexto, vemos que ellos, como samaritanos, no conocían de todas las profecías mesiánicas que vemos en el Antiguo Testamento, porque ellos solo consideraban los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, como ellos consideraban solamente la Torá, eh, la idea o la noción de un Salvador era casi nula. Pero en el momento en que la samaritana se da cuenta de esto, de que sí existe un Salvador, de que sí existe un agua que da vida eterna, ella lo que dice es, tengo que compartirlo, toda SICAR se tiene que dar cuenta. Y eh, yo creo que es importante y es indispensable nutrirse y estar siempre buscando conocer más de la Biblia,
pero no podemos esperarnos a que, a que se dé un momento donde ya seamos súper conocedores, entonces ya podemos salir a evangelizar o a influir en nuestra comunidad. Tenemos que hacerlo desde el momento en que conocemos a Jesús, ya tenemos las buenas noticias, ya podemos salir a, a compartirlas, porque la samaritana no fue como que dijo, bueno, Jesús, usted tiene redes sociales, tiene dónde va a estar ahí publicando sus enseñanzas, ¿verdad? Y así como para entonces seguirlo y ya luego de que aprenda un poquito más, ya voy a compartir, sino Claro. que ella en el momento en que supo lo necesario que era, que Él es la eternidad, que Él da un agua que es vida, salió a compartirlo. Claro, Leo, tomando todo esto que comentás, creo que la influencia es sumamente importante, ¿verdad? En este punto y creo que es a lo que en este punto nos referimos, a compartir el mensaje. Si bien es cierto, la Biblia nos manda, como decía, a compartir este mensaje, pero lo que decís es sumamente valioso porque ella tiene un encuentro frontal con Cristo, primeramente, y ella tenía un pasado. Y de hecho la conversación con Jesús al inicio del capítulo 4 nos lo deja claro. Y creo que tanto yo como vos y como todas las personas que nos ven, nos hemos equivocado, hemos pecado, hemos fallado. Pero eso no es impedimento para que la samaritana no compartiera el mensaje. Ella conoció a Jesús, y Jesús inclusive en una parte le dice, yo soy el Mesías, estás delante de él. Él se revela de esa manera a la samaritana y la samaritana, movida por el Espíritu Santo, puede ir a compartir este mensaje y puede causar un gran impacto a todos las personas del pueblo, ¿verdad, Leo? Entonces, creo que esto es sumamente valioso, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa de a dónde vengas, no importa si tienes cualidades o humanamente, por decirlo de alguna manera, crees que no tienes cualidades, porque la Biblia nos enseña que capacita. Moisés fue una persona que era tartamudo y fue capacitado para guiar al pueblo de Israel para salir de Egipto. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Dios no se aprovecha, dice Pablo en una de sus cartas, de la sabiduría humana, sino que es una sabiduría que usa lo más, lo que nadie espera que va a ser lo llamativo, lo bueno, para sacar de ahí y para ver que realmente que nadie se jacte, que nadie diga, sí, esto lo hice por mis propios méritos, no, sino darle la gloria a Dios. Y creo que en este punto hablamos de esto, de la influencia. Hay que marcar influencia, pero sin olvidar el primer punto, que es estar firmes y perseverar en, en la Biblia y en la oración y en todo lo que nos pueda acercar a Dios y a Jesús cada día más. Y quisiera tocar un tercer punto que se habla, es del testimonio. Dice que por el testimonio de la samaritana muchos pudieron conocer a Jesús. Y quisiera enfocarme en este tercer punto, en esto, en el testimonio, Leo. Y quisiera que me pudieras compartir qué tan importante crees vos que es el testimonio de un cristiano, el testimonio de un joven cristiano en una sociedad donde tal vez todo es adverso al cristianismo, que una persona actúe diferente, que vaya a un círculo de amigos donde se hablan groserías y donde se dicen malas palabras y donde se cuentan chistes de doble sentido, y yo como cristiano no haga eso, porque sé que la Biblia me manda a ser diferente. ¿Qué tan impactante es ese testimonio para las personas? Definitivamente, si vamos a este texto, se nos dice que muchos de los samaritanos que vivían en el pueblo creyeron en él por el testimonio que da la mujer. Dice que muchos samaritanos creyeron. Entonces, podemos ver el impacto tan grande que puede tener un testimonio y definitivamente eh, es sumamente necesario poder eh, que sea congruente nuestras palabras con nuestras acciones, ¿verdad? Si hablamos de un Dios de amor, pero como decías vos, no tratamos bien a nuestros amigos, los insultamos a gente o decimos malas palabras, eso no, ¿verdad? No hay una congruencia. Em, y tenemos que vivirlo, tenemos que demostrarlo, porque
como estábamos hablando, Jesús transforma y nosotros tenemos que hacer evidente esa transformación, que podamos demostrar que lo que ofrece el mundo no es nada comparado con lo que Jesús ofrece, que podamos decirle a todos, por aquí es, porque por aquí se vive bien, por aquí es es el camino donde realmente vamos a disfrutar nuestra vida y lo más importante, donde vamos a tener una vida eterna. Entonces, creo que es súper, súper importante poder predicar con nuestro testimonio primeramente, que ellos sepan de primera mano que Jesús es el camino, la verdad y la vida a través de nuestro testimonio, pero también es muy importante entender que es necesario un encuentro personal con Jesús. Y así como podemos ver en este texto, después, cuando ellos van con Jesús, dicen, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo. Que ellos puedan decir que saben que verdaderamente Jesús es el Salvador del mundo, es wow, ¿verdad? Y entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si estamos cumpliendo con esa tarea de que nuestro testimonio y nuestra guianza hacia Jesús está siendo efectuada. Y entonces, una vez que comprendemos el valor de vivir como Jesús vivió, vamos a poder guiarlos y decirles, ven y vean esta maravillosa vida que se vive con Jesús. Claro, Leo, creo que lo que decís es muy importante. Y agarrándome ese versículo 42 que mencionabas, que es con el que me gustaría centrarnos en estos últimos minutos, es que ellos le dicen, ya no creemos solo por lo que dijiste tú, realmente el testimonio fue muy importante, lo que ella dijo fue muy importante. Pero luego dice, ahora lo hemos oído nosotros mismos, hay una experiencia, hay una necesidad de experimentar con Jesús directamente. Vos puedes contarme muchísimo de todo lo que Dios ha hecho en tus vidas y es valioso eso y es importante, pero la experiencia personal con Jesús, según el versículo 42, no se compara con nada. Y luego hay una revelación, hay una verdad que se da cuenta el pueblo por medio de la relación con Jesús, que dice, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y es a lo que deseamos llegar. Entonces, Leo, ya hemos mencionado tres puntos importantísimos que me gustaría repasar y es la firmeza y la identidad. Es importante estar firmes en la Biblia y tener identidad. También influenciar, compartir el Evangelio, porque a eso fuimos llamados. Y el testimonio es sumamente importante. Y de todo esto, Leo, me gustaría preguntarte con qué nos debemos de quedar para poder ser personas que influencian la comunidad. Claro, en Romanos 10:14 podemos encontrar a Pablo diciendo, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Creo que es sumamente necesario que nosotros tomemos la responsabilidad y definitivamente, así como la samaritana reaccionó con pasión, nosotros también ir apasionados, porque al final y al cabo, eso es increíble. El mensaje de Jesús es increíble y no podemos quedárnoslo para nosotros. Tenemos que salir a compartir, tenemos que salir a demostrar al mundo que Jesús es la vida eterna. Y es muy chiva porque podemos ver cómo en la serie pasada vimos cuatro elementos. Un amor tan grande que fue separado por el pecado, pero que gracias al sacrificio de Jesús, hoy podemos tener una esperanza y una salvación. Pero hay un signo de pregunta al final que nos dice, ¿te animás a creer? Pero también, ese también significa, ¿te animás a compartir? Entonces, así como ahora está de moda el juego de Among Us y que muchos cuando les toca hablar dicen, él es el impostor, él es el impostor, y están súper emocionados por decir, por descubrir quién es, así tenemos que ser nosotros. Y la vida tiene que ser, no él es el impostor, sino que él
es la verdad. Él es el camino y Él es la vida. Y estar emocionados porque no que descubran, que todos descubran quién es el impostor, sino que todos descubran quién es Jesús. Y es maravilloso poder compartir esto. Creo que muchas veces nos podemos preguntar, bueno, ¿y cuándo es el momento? ¿Será que tengo que esperar a ser mayor? ¿Será que tengo que esperar el momento exacto? Y quiero compartir estos dos versículos que me encantan. El primero es en 2 Timoteo 4:2. Se nos dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Dice, sea o no sea oportuno. Eh, si esperamos el momento exacto, ya va a ser demasiado tarde. Entonces tenemos que tomar acción ahora. Y en 1 Timoteo 4:12 se nos dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Podríamos cambiar la palabra creyentes por comunidad y es que la comunidad puede haber en nosotros un ejemplo a seguir en todos esos aspectos. Eh, es importante saber que muchas veces no vamos a recibir las reacciones esperadas, pero así como podemos ver en este texto, muchos creyeron por el testimonio de la mujer. Entonces, considerando que no es porque puedo o es un privilegio, ¿verdad? No soy digno de compartirlo, pero Jesús me da una identidad nueva y eso tiene que ser una decisión que no se quede solamente en ganas, sino en acciones reales. Sí, hoy creo, Leo, comentando esto que decís, creo que hoy levantan la mano muchas personas, ¿verdad? Hoy son escuchadas las opiniones de muchas personas, de muchos grupos, pero realmente la pregunta con la que quiero que hoy terminemos es, ¿realmente nosotros los cristianos estamos levantando la mano y diciendo, bueno, nosotros conocemos una verdad y es esta? O sabemos que ustedes necesitan esto, que nosotros tuvimos el privilegio, por gracia de Dios, de conocer, pero podemos compartirse. Entonces, chicos, a ustedes que nos ven ahí en la casa, quiero que nos llevemos esto y que en esta semana y de aquí en adelante podamos influenciar de una manera radical la comunidad. Bueno, chicos, y antes de irnos, acompáñenme a orar para que todo esto que hemos conversado, todo esto que hemos escuchado, pueda calar en nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias primeramente porque nos das la oportunidad de seres como nosotros, Señor, que no merecemos estar delante de un Dios santo. Podemos tener el privilegio por gracia de abrir tu palabra, estudiarla, profundizar en lo que nos enseñas, Padre. Gracias porque nos permite, Señor, mediante esta herramienta tan maravillosa como es la tecnología, poder reunirnos y poder estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a influenciar la comunidad. Ayúdanos a compartir tu mensaje, Señor. Que la presión que genera el mundo, Señor, que generan eh, todo lo de afuera, Señor, todo lo que es ajeno a tu palabra, no pueda calar en nosotros, sino que el Espíritu Santo nos mueva, Señor, que trabaje en nosotros y podamos influenciar de una manera radical, Señor, desde nuestra juventud a todas las demás personas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por todo lo que nos enseñas y en tus manos pongo esta semana, Señor, que pronto inicia y todo esto te lo agradezco en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, chicos, muchas gracias por este tiempo y que estén muy bien. Hola chicos, hoy tenemos el privilegio de que en medio de esta pandemia, en medio de estas condiciones, Dios nos siga sorprendiendo, nos siga dando regalos y que nos permita ver cómo en nuestros corazones sigue naciendo una nueva esperanza de lo que Él puede hacer en tiempos de dificultad. Y para hablar de esto el día de hoy, quiero presentarles a esta cantautora cristiana. Se llama Elizabeth Sánchez y nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, estoy muy bien. Gracias por la oportunidad de tenerme hoy con ustedes y contar un poco de quién es Elizabeth Sánchez. Qué bendición. Muchísimas gracias de verdad por poder invertir con nosotros este hermoso espacio.
Bueno, esta entrevista, gracias a Dios, la podemos hacer porque nuestros compañeros de Vida Radio nos hicieron el contacto divino y podemos celebrar esta oportunidad gracias a este trabajo en equipo. Y la primera pregunta que quisiera hacerte, Elizabeth, y para que los chicos puedan conocerte un poco, es ¿cuándo comenzó tu historia con Dios? ¿A dónde arranca? Bueno, primeramente quiero explicarle de el por qué es mi historia con Dios, ¿verdad? Porque creo que en cada parte de nuestra vida hay un porqué añadido. Yo, como usted lo acaba de decir, soy una cantautora cubana llamada Elizabeth Sánchez, pero esa conexión con Dios arranca a mis 11 años de edad. Es cuando de verdad yo sé que quiero tener a Dios en mi corazón. Fui muy afortunada que desde chiquitica ya yo venía de un núcleo cristiano, pero cuando de verdad yo supe quién era Dios fue a los 11 años. Creo que cada persona tiene su tiempo, una edad y una forma de creer en ese Dios real. El mío fue en esa época de mi vida cuando casi iba a entrar a la etapa de la adolescencia, pero ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, tener ese Dios en mi corazón, un Dios real, un Dios bueno. Y lo único que le puedo aconsejar a esas personas es que cojan el camino correcto de Dios, escojan creer en Dios, digan, Dios mío, entrego tu vida a ti. No nada más debe ser a la edad que yo fui, que fue a los 11 años, puede ser un poco antes, un poco después, pero por favor, elijan el camino correcto, que es el camino es ese el camino. Dios, quiero entregar tu vida a ti para que toda mi vida sea transformada. Qué hermosa historia. Y bueno, me encanta la edad en la que lo conociste en tu preadolescencia. Y justamente ahorita tenemos con nosotros conectados muchos preadolescentes que están empezando a vivir esta etapa de vida tan maravillosa y ahí pueden seguir avanzando en su caminar con Dios, porque tienes razón. A veces la gente dice, no, voy a dejar a Dios después de la fiesta, después de que viva mi juventud. Y no hay mejor momento para conocer al Señor que hoy, en la edad en la que esté, que hoy. Ese es el mejor momento. Elizabeth, y le entregas tu vida a Dios, pero ¿qué dificultades empiezas a afrontar en tu juventud, en ese tiempo de tu vida? Bueno, esta parte de afrontación fue después de yo aceptar a Dios a los 11 años. Yo sufrí acoso escolar, pero no aquí en los Estados Unidos, donde estoy viviendo ahora, fue en República Dominicana. Cuando tenía 5 años y medio, casi 6, por si se da cuenta, estaba en plena flor de crecimiento, por así decirlo. Fue una etapa en la que yo no reprocho nada de Dios porque yo digo que reprochar a Dios no es bonito. Es mejor agradecer a Dios aún por las dificultades que la vida trae con ella misma. Creo que Dios no es el que pone las dificultades. Las dificultades vienen por ellas mismas, por nosotros mismos ser pecadores. Fue una etapa difícil que tuve que afrontar callada porque tenía miedo de decírselo a mis padres, porque imagínense, irte de tu país, Cuba, salir a un nuevo país, mi mamá tener ahí a mi hermano acabado de nacer. Yo decía, ¿por qué les voy a dar más problemas y más aflicciones a mis padres si ya tienen con lo que tienen? Nada más no fue una etapa para mí en la escuela, también fue una etapa para mis padres muy difícil, pero como estamos hablando de mí, fue algo, ¿cómo le explico? Como que a veces yo decía, Dios mío, ¿por qué yo? ¿Por qué me ha tocado a mí pasar por todo este abuso verbal? A veces las palabras duelen mucho más que los golpes, digo yo. Pero ahora en estos momentos de mi vida que tengo 27 años de edad ya, yo pienso que si no hubiera pasado por todo ese acoso, por todo eso de que la gente no creía en mí, creo que ahora en estos momentos no estuviera promoviendo y lanzando este hermoso proyecto, que te lo digo en mi humilde opinión, llamado Nace una Esperanza. Yo veo que cada mal Dios lo pone para bien en tu camino a la vida. Definitivamente, eso me recuerda a lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
según con el propósito que han sido llamados. Celebro esto que Dios está haciendo en tu vida y que haya capitalizado el sufrimiento para dar este fruto maravilloso a través del don que te ha dado tan espectacular. ¿Qué le dirías ahorita a un muchacho que dice, yo soy como ella, así me siento en este momento? Si mis papás tan solo me preguntaran, podría contarles lo difícil que estoy viviendo, que me están acosando, que me están maltratando. De hecho, hace unos pocos días, varios jóvenes me escribían, estoy recibiendo muchísimo ciberacoso. ¿Qué le dices a esos jóvenes que están pasando exactamente por esa situación? Bueno, primeramente, lo primero que yo le digo es que esas palabras no las crean, porque yo creo que ya tú sabiendo lo que tú valoras para Dios y para tus padres es mucho más que suficiente. Que se lo cuenten a sus padres, le digan, papá, yo estoy pasando por esto, por esto, por esto, por esto, por esto en la escuela. ¿En qué forma nosotros podemos salir de este hueco en el que yo estoy metido? ¿En qué forma ustedes me pueden ayudar? En mi caso, yo no lo hice, pero mi caso es totalmente diferente a los otros casos de otras personas que pasan por este acoso. Yo digo que cada niño que ha sido acosado no sufre el mismo acoso de la otra persona que también lo puede sufrir. Creo que me entiende. Entonces, lo que yo les puedo decir es que lo hablen, lo digan, le digan, papá, me pasó esto, ¿cómo podemos arreglar el problema? Porque todos los problemas aquí se arreglan. Y yo creo que lo importante es eso, hablarlo con sus padres y sus padres le van a poder dar esa salida de cómo tratar el problema de una forma sana y edificante para su hijo y para el acusador también. Efectivamente, creo exactamente lo mismo. Y creo que es una mezcla maravillosa la que propones. Mi relación con Dios y mi relación con mi familia. Son las personas que más nos aman y que más se pueden interesar por nosotros y ayudarnos. Ahora, alguien te ve y dices, tengo 27 años, estoy impulsando una carrera artística de mano de Dios para su gloria. ¿Está la vida de Elizabeth Sánchez libre de problemas? Ya todas las dificultades se fueron. Yo creo que si no hubiera dificultades en la vida, uno no aprendería y uno no progresaría. Creo que en la vida mía, por supuesto, siguen los problemas y la vida de las personas con las que uno también interactúa tiene problemas. Creo que si la vida no fuera sin problemas, fuera muy fácil y muy cómoda. ¿Y por qué? Bueno, creo que si la vida fuera cómoda y fácil, no aprenderíamos. Después, cuando estuviéramos hablando con una persona, no tuviéramos algo que contar, porque como todo fue tan fácil, creo que la vida debe tener sus problemas, debe tener sus pruebas para nosotros poder contar algo a esas personas que después nos van a estar escuchando. Maravilloso, Elizabeth. Quisiera hacer un par de preguntas adicionales. La primera, sabiendo que tienes a esta cantidad de jóvenes al frente tuyo, pudiendo pasar dificultades, indecisos si entregar su vida o no a Cristo, dudosos de que si a pesar de sus condiciones físicas, económicas, relacionales, Dios tiene un propósito para ellos. ¿Cuáles son las palabras que hoy les dirías a esta población de la que te estoy hablando? Bueno, primeramente, que no se sientan por vencidos. Yo, como mismo usted lo acaba de decir, yo también tuve un trance en mi vida de esa misma manera, de que qué vamos a hacer. No tenemos ni dinero para comprar comida. En mis comienzos en República Dominicana. Yo también sé lo que es estar del otro lado. Por eso a veces me duele tanto. Lo que yo les puedo decir es que la vida continúa, que sigan hacia adelante, que uno progresa en la vida. Dios le da también esos mecanismos y esas formas para uno progresar, para uno seguir hacia adelante. Y lo único que yo les puedo decir es que sigan con su cabeza muy erguida hacia arriba, pensando en un Dios muy grande y que Dios va a hacer lo mejor para mi vida. Y que Dios también va a cambiar mi vida de una manera u otra, pero siempre esperando en el momento adecuado del Señor. Creo que aquí la palabra fundamental es esperar. Es una palabra que a mí he tenido desde que nací, porque he tenido que esperar mucho en mi vida,
para poder lograr hacer lo que he querido y para poder llegar a donde estoy. Así que esperen, no esperen en su tiempo, esperen en el tiempo adecuado del Señor. Creo que la Amén. palabra clave aquí es el esperar. Y ahora que hablas de esperar, hay una palabra en la Biblia que se repite muchas veces y es esperanza. Y así está incluida dentro de tu nueva producción que se llama Nace una Esperanza. Cuéntanos un poco de ella para que los chicos puedan buscarte en las redes sociales, ir a YouTube y demás y poder escuchar esta hermosa producción. Claro, como usted mismo dice, mi producción completa se llama Nace una Esperanza. ¿Por qué le quisimos poner ese nombre de Nace una Esperanza? Bueno, cuando yo estaba pensando en qué nombre ponerle al proyecto, yo le decía a mis padres, quiero un nombre que la gente se identifique con él, que sea un nombre poderoso. Y pensé, Nace una Esperanza. Lo vi como en mi vida propia. Y mi vida propia, yo la noto como una semillita que fue plantada, pero yo le tuve que echar agua poco a poco para que la flor pudiera salir. Por eso el nombre Nace una Esperanza. Mi vida ha sido un arduo proceso de gente diciéndome, no, no puedes, pero aún yo tenía mi esperanza puesta en Dios. Y eso es lo que yo quiero mandar a esas personas, de nunca perder la esperanza, porque siempre nace una esperanza en medio del camino. Y ahí tiene el porqué del proyecto. Si me das unos minuticos, me encantaría que los jóvenes y también no tan jóvenes como yo, me pudieran entrar en mi página web, que es elizabethsanchezmusic.com, y ahí pueden ver mi biografía, fotos a los lugares que he ido, por supuesto, antes del COVID-19, y para que vean a los lugares que hemos ido, a los lugares que yo he cantado, a las actividades que me han invitado, y me encantaría de todo corazón que me siguieran en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, como Elizabeth Sánchez Music, ahí sí todo junto, y me encantaría bastante también que entraran en mi canal de YouTube, Elizabeth Sánchez Music, también todo junto, y que vieran los videos que hemos puesto, que lo hemos hecho con mucho cariño para ustedes, y que conozcan también un poquito más de quién es Elizabeth Sánchez, no nada más la cantante, sino también la ser humano. Hay un video ahí puesto con que hablamos yo y mi familia de todo, por supuesto lo que yo acabo de hablar con usted, pero ahí está un poco más explicado y un poco más alargado. Si las personas tienen un tiempecito de su tiempo, me encantaría que lo escucharan y conocieran también parte de mi familia. Y yo un placer haber estado hoy contigo. Muchas gracias por la invitación y espero vernos muy pronto. Así es que a buscar a Elizabeth Sánchez en las redes sociales, como bien lo mencionó ella, y darle like, suscribirse, estar pendiente del contenido que sube, porque esa es la influencia que Dios nos llamó a hacer en el mundo, positiva, llena de esperanza, con la verdad de Dios para compartirla a las personas, especialmente en tiempos de malas noticias, necesitamos compartir la buena noticia que es Jesucristo. Muchísimas gracias, Elizabeth, y a los chicos, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dios los bendiga.